El prometido de mi hermana me escribió, y todo terminó peor de lo que imaginé. Me llamo Valeria, y nunca pensé que terminaría metida en algo así. Mi hermana se iba a casar. Estaba feliz, ilusionada. Hablaba de la boda todo el tiempo. Y yo, sinceramente, también estaba contenta por ella. Hasta que una noche, recibí un mensaje. Era Daniel, el prometido de mi hermana. Al inicio no le vi nada raro. Pensé que quizá quería organizar algo, una sorpresa, no sé. Pero el primer mensaje ya me dejó incómoda. Daniel me escribió que necesitaba hablar conmigo, pero que no le dijera nada a mi hermana. Ahí sentí que algo no estaba bien. Le pregunté qué pasaba, y se demoró bastante en responder. Cuando finalmente lo hizo, fue directo. Me dijo que no dejaba de pensar en mí. Yo me quedé en shock. Le dije que se ubicara, que estaba a punto de casarse con mi hermana. Que eso era una falta de respeto. Pero él insistía. Decía que las cosas no eran tan simples. Entonces me confesó algo que me movió todo. Me dijo que antes de conocer a mi hermana, yo le había gustado. Y eso era cierto. Hace años él había intentado acercarse a mí, pero yo nunca le hice caso. Y ahora, estaba con ella. Intenté cortar la conversación, de verdad. Pero antes de bloquearlo, me hizo una pregunta que me dejó pensando. Me pidió que fuera sincera. Que le dijera si alguna vez sentía algo por él. Yo le respondí que eso ya no importaba. Pero él dijo que para él sí. Ahí entendí que esto ya se estaba saliendo de control. Al día siguiente, mi hermana estaba feliz, hablando del vestido, de los invitados, y yo con ese peso encima. No sabía si contarle o quedarme callada. Esa misma noche, Daniel volvió a escribirme. Me dijo que necesitaba verme, que no podía seguir así. Yo me negué, le dije que si tenía dudas, que no se casara, pero que no me metiera en eso. Y ahí fue cuando dijo algo que me dejó fría. Que lo que realmente estaba mal, era casarse pensando en otra persona. Pasaron unos días. Yo traté de ignorarlo, de seguir normal, pero una semana antes de la boda, todo explotó. Daniel apareció afuera de mi casa. Sí, así, sin avisar. Cuando lo vi, estaba desesperado. Me dijo que no podía casarse, que no estaba seguro, que había cometido un error. Yo le dije que entonces cancelara la boda, pero que dejara de buscarme. Pero él insistía. Quería que yo le dijera algo. Me pidió que lo mirara a los ojos y le dijera que no sentía nada por él. Y ahí, dudé, solo un segundo, pero fue suficiente, porque él lo notó. Esa noche no pude dormir. Y al día siguiente, mi hermana me llamó llorando. Daniel había cancelado la boda. Así, de la nada. Yo traté de actuar sorprendida, le pregunté qué había pasado, pero entonces ella dijo algo que me dejó helada. Me dijo que Daniel le confesó que estaba enamorado de alguien más. Y cuando le pregunté si sabía de quién, me dijo que sí, que era alguien muy cercano a ella. En ese momento sentí que todo se venía abajo, porque entendí que esto ya no tenía vuelta atrás. Y lo peor, es que yo también había cruzado una línea, aunque nunca quise hacerlo. No supe qué hacer después de esa llamada. Me quedé mirando el celular, en silencio, como si todo lo que estaba pasando no fuera real. Pero lo peor, vino después. Esa misma tarde, mi hermana llegó a mi casa. No avisó, solo, apareció. Cuando abrí la puerta y la vi, supe que ya no había forma de esconder nada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero su mirada era otra cosa, era rabia, era dolor, era sospecha. Entró sin decir nada, caminó directo a la sala, y se quedó parada, mirándome. Y entonces, habló, me preguntó, directamente, si yo sabía algo. Sentí que el corazón se me iba a salir. Intenté hacerme la normal, le dije que no entendía a qué se refería. Pero ella no era tonta. Me dijo que Daniel le había confesado que estaba enamorado de alguien cercano, y que, por la forma en que lo dijo, ella ya tenía una idea. Ahí, el silencio se volvió insoportable. Me volvió a preguntar, pero esta vez, más directo. Quería saber si era yo. Sentí que todo el cuerpo me temblaba. Le dije que no había pasado nada. Y no estaba mintiendo del todo, pero tampoco estaba diciendo la verdad. Porque sí, él me había buscado. Y yo, no lo había detenido como debía. Mi hermana empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no era tristeza. Era decepción. Me dijo que confiaba en mí. Que nunca pensó que yo podría hacerle algo así. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Intenté explicarle. Le dije que él me escribió, que yo no lo busqué, que traté de alejarlo. Pero mientras hablaba, me di cuenta de algo. Ya no importaba. Para ella, la traición ya estaba hecha.
Entonces pasó algo que no me esperaba. Sacó su celular, y me mostró los mensajes. Sí, Daniel le había contado todo. Todo, que me escribió, que me buscó, que sentía cosas por mí. Pero también, dejó claro algo que me rompió por dentro. Le dijo que yo no lo rechacé como debía. Ahí entendí todo. Se estaba limpiando las manos, y dejándome a mí como la mala. Mi hermana me miró, y con la voz quebrada, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que no le dolía solo haber perdido a su prometido. Le dolía haberme perdido a mí también. Y en ese momento, supe que ya no había forma de arreglarlo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Y sin voltearse, dijo algo más. Dijo que esperaba no volver a verme. Que para ella, yo ya no era su hermana. La puerta se cerró, y el silencio fue peor que cualquier grito. Esa noche, Daniel volvió a escribirme. Como si nada, como si no hubiera destruido todo. Me dijo que ahora sí podíamos estar juntos. Que ya no había obstáculos. Lo leí, y sentí asco. Porque en ese momento entendí algo que antes no había querido ver. Si fue capaz de hacerle eso a mi hermana, ¿qué me esperaba a mí? No le respondí, lo bloqueé, y por primera vez en todo esto, hice lo correcto, pero ya era tarde, porque había perdido a mi hermana, por alguien que ni siquiera valía la pena. Pasaron semanas en las que mi vida se volvió un silencio incómodo, pesado. Mi hermana no volvió a llamarme, no respondió mis mensajes, nada, y aunque intenté convencerme de que había hecho lo correcto al final, la verdad era otra. Había perdido algo que no se recupera fácil. Una hermana. De Daniel no supe nada. Lo bloqueé de todos lados. Y sinceramente, no quería volver a escucharlo. Hasta que un día, todo volvió a moverse. Mi hermana me llamó, después de semanas, cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz ya no era la misma. No estaba llorando, no estaba enojada, estaba fría. Me dijo que necesitaba verme. Que había algo que yo tenía que saber. Nos vimos en un café. El ambiente era tenso, incómodo, como si fuéramos dos extrañas. No hubo abrazo, no hubo sonrisa, solo se sentó frente a mí, y me miró fijamente. Y entonces, dijo algo que no esperaba. Me dijo que Daniel había vuelto. Pero no a buscarme a mí, a buscarla a ella. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté qué quería, y ella, soltó una pequeña risa amarga. Me dijo que Daniel le pidió perdón, que le dijo que había cometido un error, que estaba confundido, que en realidad, la amaba a ella. En ese momento entendí todo. Ese hombre no estaba enamorado, estaba perdido, y peor aún, estaba jugando. Mi hermana me miró, y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que por un momento, consideró perdonarlo. Sí, después de todo, después de la humillación, después del dolor, lo pensó. Pero entonces sacó su celular, y lo puso frente a mí. Era una conversación, de Daniel, con otra mujer, otra, no yo, no mi hermana, otra más. Ahí se me revolvió todo. Porque eso ya no era confusión, era costumbre. Mi hermana me dijo que eso fue lo que la despertó, que entendió que ninguna de las dos había sido especial, que él simplemente, iba de una a otra. Y entonces, pasó algo que no esperaba. Me miró diferente, ya no con rabia. Ya no con dolor, sino con cansancio, y me dijo que, aunque lo que pasó entre nosotras no estuvo bien, ya no quería seguir cargando con ese peso, que no justificaba lo que hice, pero que tampoco iba a seguir perdiendo a su familia por alguien como él. Sentí un nudo en la garganta, porque no sabía si merecía ese perdón. Antes de irse, dijo algo más, dijo que el verdadero problema no había sido Daniel, había sido que dejamos que alguien así se metiera entre nosotras. Se levantó. Y esta vez, antes de irse, sí dudó un segundo, como si quisiera abrazarme, pero no lo hizo. Y yo me quedé ahí, entendiendo algo demasiado tarde. A veces, no se trata de quién tenía razón, sino de lo que se rompe. Cuando alguien externo entra donde no debía. De Daniel, nunca volvimos a hablar. Y esta vez, las dos estuvimos de acuerdo en algo. Él nunca valió la pena.